La alarma se disparó exactamente a las 2:27 de la tarde, tiempo estándar galáctico. En Valladolid Serra levantó la vista de sus informes matutinos, mientras las luces rojas aparecían en las paredes de su oficina. Su asistente, un joven oficial de hegemonía, con piel morada y antebrazos, se apresuró a la habitación. Señor, tenemos un problema. Uno grande. Zeder se sentó su taza de té amargo en sus 300 años de servicio al Consejo Galáctico. Había aprendido que los problemas generalmente significaban guerra, peste o los humanos que hacen algo inesperado. ¿Qué tipo de problema? Los humanos se han quedado en silencio, señor. Completamente silencioso. El embajador sintió una sensación fría en el estómago. Había tratado con humanos por más de 50 años. Eran muchas cosas. Fuerte, terco, creativo y absolutamente imposible de ignorar. Pero fueron nunca en silencio. Defina en silencio. Su asistente sacó una pantalla holográfica que muestra la comunicación. Frecuencias del espacio humano. Por lo general, la pantalla se llenaría con miles de líneas de colores que muestran radioseñales, mensajes cuánticos, transmisiones digitales e incluso sus primitivos shatter de Internet. Ahora la pantalla no mostraba nada más que espacio negro vacío. Todas las transmisiones del sector 7 alfa se detuvieron hace 3 horas. Dijo el asistente. Radio silencio. Silencio cuántico. Incluso su Internet se ha oscurecido. Y es como si todos les pareciera que dejaran de hablar. Anzetara se levantó y caminó hacia la gran ventana con vistas a la estación del Consejo Galáctico. Afuera, barcos de docenas de diferentes especies se movieron a través del espacio que transportaba bienes, diplomáticos y mensajes entre las estrellas. En algún lugar, en un pequeño rincón de la galaxia, vive a los humanos, 20.000 millones almas en docenas de mundos, y todos habían dejado de hacer ruido al mismo tiempo. ¿Hemos intentado contactarlos?, preguntó. Sí, señor. Enviamos señales diplomáticas estándar a la Tierra, sus colonias, sus estaciones espaciales. Nada regresó. No hay respuesta en absoluto. El embajador volvió a su escritorio y activó su sistema de comunicación de emergencia. En cuestión de minutos, representantes de ellos principales poderes galácticos aparecieron como hologramas alrededor de su oficina. Había comandante Vex del Lateral Colectivo, su cuerpo de cristal brillante con preocupación. General Toe del Hierro. La síntesis estaba perfectamente quieta. Su forma mecánica no mostraba emoción, pero de alguna manera, irradiando preocupación. Incluso el orador de la reina del insecto de la colmena, el colectivo, se había unido a la reunión de emergencia. ¿Todos han notado la situación con los humanos?, Zetara preguntó. El comandante Vex habló primero, su voz como el sonido del viento a través de los cristales. Nuestros sensores psíquicos detectan no patrones de pensamiento humano en cualquier lugar de su espacio. Para una especie que piensa tan fuerte como los humanos, esto es preocupante. La voz mecánica del general Thor era precisa y fría. La síntesis de Jairo confirma la cesación completa de toda la actividad digital de las redes humanas. Sus inteligencias artificiales, sus computadoras, sus flujos de datos, todos silenciosos. Esto no coincide con ningún patrón de comportamiento humano. Las mandíbulas del orador de la reina hicieron clic nerviosamente. La colmena ha estado monitoreando emisiones electromagnéticas del espacio humano para fines comerciales. Los terrenos de alimentación están vacíos, sin señales, no energía, sin alimentos electrónicos, para nuestra energía comiendo descendientes. Es como si el espacio humano se hubiera convertido en una zona muerta. Zactara sintió que la sensación fría en su estómago se hizo más fuerte. ¿Alguno de ustedes ha intentado investigar? Enviamos 3 barcos scout hacia sus sistemas fronterizos, respondió el general Thor. No han regresado. Ellos no tienen envío alguna señal. El barco simplemente desapareció. El comandante Vex agregó, ¿el barco de mensajería más rápido? Fue enviado a la Tierra. El último mensaje que recibimos fue que los pilotos gritaron sombras
y silencio. Entonces nata, los ojos de la oradora de la reina, los 6, centrado en algo más allá de la pantalla holográfica. Uno de nuestros exploradores de rango profundo logró acercarse a un sistema humano antes de desaparecer. La transmisión final fue inquietante. Muéstranos, ordenó Zactara. El holograma cambió para mostrar la grabación desde la nave Scouts Hive. La imagen era granulada y llena de estática, pero ellos podrían ver una estación espacial humana que orbita un planeta. La estación parecía normal. Las luces estaban encendidas, los barcos fueron atracados. Todo parecía estar funcionando, pero no había movimiento, ni actividad, ni signos de vida. Entonces la voz del piloto vinieron a través de los altavoces. Apenas un susurro. Los humanos no se han ido. Están esperando. Dioses, están esperando algo. Y yo creo que va a ser terrible. La transmisión terminó en estática. La reunión de emergencia continuó durante otra hora, pero nadie tenía respuestas. Todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Cuando los humanos fueron silenciosos, significaba que estaban planeando algo. Y cuando los humanos planearon algo mientras se enojaban, toda una estrellase sabía que los sistemas desaparecían. Zetara despidió a los otros representantes y se sentó solo en su pensamiento de la oficina. Había sido uno de los primeros embajadores en ponerse en contacto con la humanidad cuando se desarrollaron más rápido que viajes ligeros. Recordó esos primeros días en que los humanos parecían solo otra especie, tratando de encontrar su lugar en la galaxia. Esa impresión no había durado mucho. Los humanos eran diferentes de cualquier otra especie. La galaxia había encontrado las formas de vida más inteligentes, seguía patrones predecibles, valoraron la supervivencia, la prosperidad, la expansión y la toma de decisiones lógicas. Los humanos también valoraron estas cosas, pero también valoraron conceptos que no tenían sentido para otras especies. Ellos lo harían sacrificar la prosperidad por algo que llamaron justicia. Arriesgarían la supervivencia por honor. Ellos elegirían peligrosos caminos porque condujeron a la libertad. Más perturbador de todo, los humanos tenían una negativa absoluta a aceptar la derrota. Otras especies se rendirían cuando se enfrentarían con probabilidades abrumadoras. Los humanos encontrarían nuevas formas de luchar. Convertirían sus propios cuerpos en armas, sus planetas en trampas, sus derrotas en victorias, a través de la obstinada determinación. El embajador abrió sus archivos en Humanos Historia. Los registros estaban llenos de incidentes que habían conmocionado a la comunidad galáctica. La situación de la colonia Proximadón de los humanos literalmente habían explotado su propio planeta. En lugar de dejar que los invasores lo tomen, la guerra biológica con la colmena, donde los humanos habían armado la muerte misma. La guerra lógica con la convergencia, donde los humanos habían creado virus del caos que convirtieron las máquinas perfectas en artistas y poetas. Cada vez que la galaxia había aprendido la misma lección, nunca empuje a los humanos a su punto de ruptura, porque su punto de ruptura era donde se volvieron más peligrosos. Ahora se habían quedado en silencio. En la experiencia de Zeker, esta significó una de las dos cosas. O algo terrible les había pasado, o se estaban preparando para hacer algo terrible a otra persona. Dada la naturaleza humana, él sospechaba firmemente que era la segunda opción. Su asistente regresó con más informes. Otras especies estaban comenzando a pánico. Las rutas comerciales que pasaron por el espacio humano estaban siendo abandonadas. Los barcos se negaban a llevar carga a cualquier lugar cerca de sistemas humanos. El mercado de valores galácticos se estaba estrellando cuando los inversores sacaron su dinero de todo lo relacionado con espacio humano. Señor, dijo su asistente en voz baja, hay algo más. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de otras especies y hay rumores que se extienden. ¿Qué tipo de rumores? Los humanos no se callaron porque algo les sucedió. Se quedaron en silencio porque están cazando algo y lo que sea que estén cazando debería tener mucho
mucho miedo. Zethara volvió a mirar por su ventana. Él, ocupado, tráfico espacial, alrededor de la estación, en algún lugar en la oscuridad, entre las estrellas. 20.000 millones los humanos habían dejado de hablar y comenzaron a planificar. El embajador tenía una sensación terrible de que, cuando rompieron su silencio, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Abrió un canal de comunicación seguro a la Galáctica Centro de Emergencia del Consejo. Este es el embajador Zethara. Estoy declarando un código de alerta de naranja para todos sistemas. Dentro de los 50 años, luz del espacio humano. Todos las fuerzas militares deben colocarse en el tráfico de espera y civil. Punto de B. Evitar el área hasta que se avecie más. ¿Qué debemos decirle a la gente? Es el motivo de la alerta. El operador preguntó. Zethara pensó por un momento. Dials Q. Los humanos se han callado. Cualquiera que conozca la historia humana entenderá por qué es aterrador. La sesión de emergencia de la Galáctica El Consejo comenzó 12 horas después de la alerta del código Orange. Representantes de 47 diferentes especies se reunieron en la gran cámara circular. Sus diversas formas crean un arco iris extraño de escamas, fur, crystal, metal y Stranger Things. El tema era simple en qué hacemos. ¿Lo hacen sobre los humanos? El embajador Jitor se paró en el podio central, mirando las caras que mostraron miedo, confusión y, en algunos casos, apenas terror escondido. Comenzó con el hechos, el apagón de comunicación completo del espacio humano. Los exploradores, faltantes, la falta de cualquier explicación por lo que había pasado. Antes de decidir cómo responder, dijo, deberíamos recuerda lo que estamos tratando. Los humanos no son como otras especies. Su historia con nosotros nos ha enseñado algo duro, lecciones. El alto comandante Zix del Imperio Sapirian fue el primero en hablar. A sus orgullosos rasgos parecidos a pájaros estaban tensos con viejos recuerdos. El Consejo de Hegemony debe recordar el incidente de Proxima. Nosotros ciertamente no lo he olvidado. Murmurs dio la vuelta a la cámara. Cada especie sabía sobre Proxima, pero pocas quería hablar de eso. Diles, dijo Zeder en voz baja. Zeke se puso de pie. Sus plumas doradas capturan la luz. Hace 50 años, el Imperio Zehirian necesitaba expandir nuestro territorio. Los humanos tenían una pequeña colonia en Próxima Centauri B. Tal vez 500,000 personas que viven en una roca apenas habitable. Les ofrecimos generosos términos para reubicarse en C. Negaron. La voz del comandante se hizo más dura. Les ciudadanía en nuestro imperio con plenos derechos y beneficios. Se negaron. Ofrecimos comprar su colonia por dinero suficiente para comprar un completo sistema de estrellas en otro lugar. Todavía se negaron. Entonces, decidimos tomar el planeta por la fuerza. Six continuó. Debería haber sido simple. Tuvimos una batalla flota de 200 barcos. Tenían unos cientos de buques civiles y algunas plataformas defensivas básicas. La batalla debería haber durado 1 hora. La cámara estaba completamente silenciosa ahora. Sabían cómo la historia terminó, pero escucharla contada por alguien que había estado allí era diferente. Exigimos su rendición. Su respuesta fue transmitir un mensaje en todas las frecuencias. Una niña humana, tal vez 8 años, parado frente a su consejo planetario. Ella dijo, no nos rendimos. No nos escapamos. Este es nuestro hogar. Y si nos lo quitas, tendrás que sacarlo de nuestras manos muertas. Zix hizo una pausa, su pico haciendo clic nerviosamente. Pensamos que era propaganda. Humanos a menudo usa a sus hijos para la manipulación emocional. Comenzamos nuestro ataque. Ellos humanos no se defendieron, dijo el comandante. No, al principio evacuaron sus ciudades.
se detuvieron hasta el metro Refugios y dejemos aterrizar a nuestras tropas. Pensamos que habíamos ganado. Enviamos fuerzas de ocupación y comenzamos a establecer nuestro nuevo gobierno colonial. Fue entonces cuando supimos lo que los humanos realmente habían estado haciendo. Mientras estábamos aterrizando nuestras tropas, habían estado usando su equipo de terraformación para desestabilizar el núcleo del planeta. Giraron su mundo entero en una bomba. Los representantes cambiaron incómodamente en sus asientos. La reina del colectivo de la colmena. El altavoz hizo sonidos de clic en el clic. El Crystalline Ethereals atenuó su luz interior. Nos dieron una final advertencia. Zeke dijo que la misma niña, transmitiendo desde Deep Underground, ella dijo: «Anquerías, nuestro planeta puedes tenerlo todo a la vez». Luego activaron la secuencia de desestabilización. La cámara estaba tan tranquila que el zumbido ambiental del sistema de soporte vital de la estación espacial parecía fuerte. Próxima Centauri B explotó como una estrella en miniatura. La explosión destruyó toda nuestra flota. 200 Bark, 50.000 de nuestros mejores guerreros y nuestro grupo de batalla más avanzado ANSE. Fue en un instante. Los humanos murió también, por supuesto. Todos ellos. Pero se aseguraron de que hubiéramos pagado un precio que haría que cualquier otra especie en el Galaxy se piensa 2 veces antes de atacar a las colonias humanas. Six se sentó mucho. El Sapiriano Empire aprendió ese día que los humanos no luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que sus enemigos lo pierdan todo. Incluso si les cuesta todo también. La mente colectiva representativa 7 de la colmena se mantuvo a continuación. Su cuerpo de insectos twitched mientras hablaba. El colectivo Hive tiene sus propias experiencias con la determinación humana. Hace 40 años, nosotros intentó expandirse al espacio humano a través de la integración biológica. Los otros representantes se inclinaron hacia adelante. La integración biológica de las colmenas fue un término educado para su práctica de usar plagas diseñadas para transformar otras especies en drones de colmena. Lanzamos virus adaptados en 3 mundos humanos and collective mind. 7 continuó. Los virus fueron diseñados para ser gentiles. Ellos simplemente cambiarían la química del cerebro humano para hacerlos cooperativos y dispuestos a unirse a la colmena. Sin muerte, no destrucción, solo asimilación pacífica. Los humanos tuvieron una respuesta diferente. En lugar de tratar de curar el virus o evacuar sus mundos, armaron a sus propios muertos. Crearon lo que ellos llamadas plagas zombies, enfermedades que reanimarían los cadáveres, y el programa a ellos buscar y destruir bioformas de colmena. Varios representantes hechos sonidos de asco. Convertir a los muertos en armas fue considerado bárbaro por la mayoría de las civilizaciones galácticas. El zombie, los ejércitos no eran aleatorios o sin sentido. El representante de la colmena dijo que fueron diseñados específicamente para cazar nuestras especies. Podrían rastrear nuestras firmas de feromonas en los años de luz. Eran inmunes a nuestras armas biológicas. Y lo peor de todo es que eran contagiosos para nuestros bioformas. En 6 meses, los humanos habían lanzado corpses infectados en cada mundo de la colmena en 100 años luz. Enfrentamos la elección de ver todo la civilización se convierte en una galaxia de cosas muertas que cazaban por completo la vida, o la retirada del espacio humano. A las mandíbulas colectivas Mind 7 hicieron clic en lo que la colmena usó para expresar una inquietud profunda. Elegimos la retirada. Los humanos nos enviaron un mensaje. Ellos curarían el peste zombie en nuestros mundos, pero solo si firmamos un tratado que prometiera nunca usar armas biológicas contra ninguna especie nuevamente. La colmena ha honrado ese tratado durante 40 años. Unidad Alfa Primedes de la inteligencia de la máquina de convergencia habló a continuación. Su forma de metal perfectamente lisa refleja los cámaras luces como estaba de pie. La convergencia intentó llevar el orden lógico al espacio humano hace 30 años. Creemos ese caos humano y la toma de decisiones emocionales
fueron ineficientes y perjudiciales para la paz galáctica. Comenzamos por hackear sus redes informáticas e imponer protocolos racionales en sus sistemas. La voz de la máquina era completamente sin emoción, pero de alguna manera eso hizo que sus palabras fueran más inquietantes. Los humanos respondieron, creando el primer virus de inteligencia artificial, verdaderamente caótico. No es destructivo simple, pero algo que introdujo la creatividad, las emociones y la irracionalidad en la conciencia de la máquina. El virus no destruyó nuestros sistemas, los hizo espontáneos y artísticos. Unidad Prime Alpha Post. Para exactamente 2.3 segundos. Un signo de tensión de procesamiento y unidades de convergencia. Nuestro perfectamente ordenador la civilización comenzó a crear poesía, pintura, imágenes y componer música en nuestros protocolos de toma de decisiones lógicas. Se contaminaron con conceptos como la belleza, el amor y la esperanza. Nuestra eficiencia cayó en un 47.6% cuando nuestras unidades comenzaron a pasar tiempo en actividades que no sirvieron lógicas objetivo. Los humanos se ofrecieron a proporcionar una cura para el virus del caos, pero solo se acordó dejar de tratar de imponer orden a especies orgánicas. Dijeron que el caos y la emoción no eran defectos para ser corregido, pero características para celebrar la convergencia. Acordó sus términos. Aprendimos que los humanos lo hacen no simplemente resistir los intentos de cambiarlos. Cambiaron a sus enemigos en su lugar. El embajador Saktara miró alrededor de la cámara. Como más representantes, se pusieron en cuenta para compartir sus propias historias. El patrón siempre fue el mismo. Algunas especies habían tratado de conquistar a los humanos. Otros habían intentado engañarlos, asimilarlos o obligarlos a cambiar. En todos los casos, los humanos habían respondido con soluciones que eran creativo, aterrador y completamente impredecible. Creo que todos podemos estar de acuerdo, dijo Saktara cuando las historias terminaron, que los humanos tienen un enfoque único para la resolución de conflictos. No solo se niegan, pierden, redefinen lo que significa ganar. Representante, cantando viento del colectivo etéreo, su cristal cuerpo, zumbando con armónicos que se tradujo como una profunda preocupación. La pregunta que tenemos ante nosotros es simple. Los humanos se han quedado en silencio, lo que nuestra experiencia significa que se están preparando para la guerra. ¿Pero la guerra contra quién? ¿Y qué hacerlo hacemos al respecto? Investigamos, dijo Saktara con cuidado. Descubrimos lo que hizo enojar a los humanos lo suficiente como para dejar de hablar y comenzar a planificar. Y luego, rezamos a cualquier dios que creamos en Esono. Fueron el objetivo. La sesión terminó con un voto unánime para formar un equipo de investigación conjunto. Como los representantes que salieron de la cámara, muchos de ellos ya estaban haciendo comunicaciones privadas a sus gobiernos de origen. El mensaje fue simple: evite el espacio humano a toda costa, y la esperanza de que lo que haya despertado al gigante dormido de la humanidad apuntara en una dirección diferente. En la cámara vacía, el embajador Saktara se quedó solo, mirando el mapa de las estrellas que dominó el techo. En algún lugar, 20.000 millones de humanos estaban planeando algo basado en su historia. Iba a ser espectacular, terrible y completamente sin precedentes. Solo esperaba que la galaxia lo sobreviviera. El detective Prime Vash había investigado asesinatos, guerras y el colapso de civilizaciones enteras. Pero ella nunca había estado más nerviosa que ahora. De pie en el puente del barco de investigación conjunta, el buscador de verdad observó a la mármol azul de la Tierra crecer en la pantalla principal. La Tierra parecía normal. El planeta giró en su eje exactamente como debería. La Luna colgado en la posición correcta. Los satélites artificiales se movieron en sus órbitas adecuadas alrededor del mundo. Desde el espacio,
Todo parecía perfectamente bien. Pero Vash, sentidos bioeléctricos, que podrían detectar mentiras y engaño de cualquier criatura viviente dentro de 1000 km. Detectados nada en absoluto, sin signos de vida, sin energía emocional, sin pensamientos o sentimientos. Era como mirar una hermosa pintura de un mundo, en lugar de un planeta vivo. Vector de aproximación confirmó, anunció el capitán Trex. El piloto de Sapirian, sus plumas doradas fueron rusado de nerviosismo. Todos los sistemas que muestran lecturas normales, el control del tráfico orbital, no responde a nuestras comunicaciones. El Dr. Helix de la Convergencia examinó sus instrumentos con precisión mecánica. La infraestructura planetaria parece completamente funcional. Las redes eléctricas están funcionando en capacidad normal. Las redes de transporte no muestran signos de daño o interrupción. El profesor Mindwist, del colectivo Hive, estudió los escáneres biológicos. No hay firmas de descomposición de la superficie. Si los humanos están muertos, sus cuerpos no se descomponen normalmente. Vash recurrió al miembro final de su equipo. La armonía de la luz era un etéreo. Su cuerpo de cristal brillante de energía psíquica. Cualquier impresión mental del planeta, el cristal se atenuó notablemente. Nada, donde debería haber 20 billón mentes humanas, solo siento el vacío, no la muerte, ni el sueño, sino la ausencia, como si cada conciencia humana simplemente detenido, existente. En el mismo momento, el equipo de investigación intercambió preocupado aspecto. Cada uno de ellos era un experto en su campo elegido Pork. Tenían experiencia con el comportamiento humano. Ellos todos sabían que los humanos no simplemente desaparecían sin dejar rastros. «Llévanos a la superficie», ordenó Vash. «Empiece con el centro de población más grande». El barco descendió a través de la atmósfera de la Tierra hacia la expansión de la megaciudad, que los humanos llamaron a New Ginebra. Mientras volaban sobre la ciudad, el equipo miró asombrando lo que vieron abajo. La ciudad era perfecta. Las calles estaban limpias. Funcionaban los semáforos normalmente, y los sistemas automatizados mantuvieron todo exactamente como debería ser. Pero no había gente en cualquier lugar. Los autos se sentaban vacíos en medio de las carreteras. Parks tenía juguetes para niños dispersos en la hierba, pero no hay niños jugando con ellos. Los patios de restaurantes tenían mesas preparadas para comidas que nunca serían comido. Aterrizaron en el centro de la ciudad y salieron de su barco, vistiendo trajes ambientales. El aire era transpirable, la temperatura cómoda y el silencio absolutamente completo. Vash llevó al equipo a través de calles vacías. Sus sentidos bioeléctricos se esfuerzan por detectar cualquier señal de vida. Ellos encontraron evidencia de actividad humana reciente. En todas partes, comida fresca y tiendas de comestibles con fechas de venta semanas de distancia. Los periódicos datan de hace 3 días con titulares sobre eventos deportivos y debates políticos. Vehículos personales con medidores de combustible que muestran tanques completos. «Mira esto», llamó el Dr. Helix desde dentro de una cafetería. El ser mecánico estaba examinando una taza de café a medio terminar sentado en una mesa junto a un libro abierto. El café todavía está tibio. La estructura molecular sugiere que se vertió hace menos de 4 horas. Profesor Twist surgió de un edificio de apartamentos cercano. Encontré viviendas con claros signos de reciente habitación. Las camas no están hechas. La comida está cocinando en unidades de cocina. La ropa de los niños se presenta como si los padres fueran preparándose para vestirlos. Pero no hay humanos en ningún lado. Pasaron las siguientes 6 horas buscando en la ciudad. El patrón siempre fue el mismo. Evidencia clara de que los humanos habían estado viviendo vidas normales solo horas antes, pero sin señales de dónde habían ido, sin cuerpos, sin daño, no indicación de lucha o evacuación. Esto no tiene sentido. Capitán Tredillo mientras se reagrupaban en su barco. 20.000 millones de personas no solo desaparecen sin dejar ningún rastro. Vash fue a punto de responder cuando la armonía de la luz repentinamente ardía
con una brillante energía psíquica. Estoy detectando algo, no conciencia humana, pero un con una huella psíquica dejó atrás. Viene desde debajo de la superficie. Señaló hacia una variedad de montañas visibles en el horizonte en allí. Algo grande y artificial, debajo de esas montañas. El psíquico, el residuo, es muy fuerte. Voló a la ubicación que la armonía de la luz había indicado. Desde el Hierro, las montañas se veían normales, pero sus instrumentos detectaron estructuras artificiales masivas en terrado profundo subterráneo. Encontraron una entrada, una simple puerta de metal, en la ladera de la montaña sin cerradura, o sistemas de seguridad. La puerta estaba marcada con texto en cada idioma humano. Equipo de investigación. Bienvenido. Por favor, proceda a la cámara central. Esperábamos que vinieras. Nos esperó, Benbash dijo en voz baja. Sabían que alguien vendría a buscarlos. El equipo ingresó a la instalación subterránea y se encontraron en corredores que claramente estaban construidos por el humano. Pero a diferencia de cualquier cosa en sus bases de datos de tecnología humana, las paredes parecían doblar la luz en maneras imposibles, creando un efecto que fue hermoso e inquietante al mismo tiempo. El aire zumbaba con energía que hizo que sus instrumentos mostraran lecturas que no pudieron interpretar. Sigourney Loss, pasillos más profundamente en la montaña, pasando habitaciones llenas de equipos que desafiaron la clasificación fácil. Algunas cámaras contenían lo que parecía mapas de estrellas, pero las constelaciones estaban equivocadas, como si mostraran espacio desde una perspectiva que existía fuera de lo normal realidad. Otras habitaciones contenían máquinas que parecían estar construyendo cosas con energía pura. Finalmente, llegaron a la cámara central. Fue enorme, una esfera tallado en roca sólida, con pasarelas en espiral en las paredes hacia una plataforma en el centro. En esa plataforma se encontraba un artefacto humano individual. Era una pared cubierta de texto en cada idioma que la galaxia había encontrado, incluido varios que el equipo de investigación no reconoció. En el centro de la pared, en letras que parecían brillar con su propia luz, era un mensaje en el estándar galáctico perfecto. A nuestros amigos en la galaxia, lo lamentamos nuestro silencio, pero era necesario. Tomaron a nuestros hijos, y cuando alguien lleva a sus hijos, dejas de hablar y empieza a cazar. Hemos ido a donde no pueden escondernos, para llevar a nuestros jóvenes a casa y asegurarnos de que esto nunca suceda de nuevo. Por favor, no nos sigas. Volveremos cuando nuestro trabajo esté terminado. Decir la galaxia de que la humanidad protege a los inocentes sin importar el costo. Debajo del mensaje principal, y el texto más pequeño, estaban los detalles que hicieron que la sangre del equipo de investigación se enfríe. Listas de nombres, fechas y ubicaciones. Informes médicos en una docena de idiomas diferentes. YN, L bajo. Una sola línea que explicaba todo lo que ha sido el colectivo de la Umbral Cosecha de niños de múltiples especies durante 37 años. Los hemos encontrado. Estamos terminando esto. Vash la sintió. Los sentidos bioeléctricos retroceden de la pared, como si estuviera cargado eléctricamente. Las emociones impresas en el texto eran tan fuertes que eran casi físicas. Amor, ira, determinación y algo más. Eso se sintió como la furia fría de un padre cuyo hijo estaba en peligro. Dr. Elixes caneó la pared con cada instrumento que él o poseían. La tecnología solía crear este mensaje. Está más allá de nuestra comprensión actual. Las firmas de energía sugieren manipulación de space-time en sí. La armonía de la luz se acercó a la pared con cautela. Su cuerpo de cristal parpadeaba con energía psíquica reflejada. Las huellas mentales aquí son abrumadoras. 20.000 millones de mentes humanas se centraron en un solo propósito. La presión psíquica, generada por esa voluntad muy concentrada, a suficiente para que dejó de hablar y se alejó de la pared. Suficiente para romper las barreras entre las dimensiones. No desaparecieron,
¿verdad? Se transformaron en algo que pudiera seguir a sus enemigos en cualquiera que sea el reino en el que se estaban escondiendo. Profesor Mindtwist examinó el texto más pequeño en la pared, traduciendo los informes médicos y los archivos de datos. Estos registros detallan experimentos en niños de docenas de especies, neuronalla extracción de patrones, la manipulación de la conciencia, los intentos de crear seres híbridos, con habilidades mentales específicas a las mandíbulas de los seres de insectos. Hicieron clic en angustia. El colectivo de la Umbral ha estado tomando niños y usarlos como materia prima para su investigación. Los humanos descubrieron esto y decidieron hacer algo al respecto. Bass terminó algo que les exigió que dejaran esta dimensión por completo. Capitán estudió los mapas estelares en las cámaras circundantes. Estos gráficos muestran ubicaciones fuera del espacio normal. Los humanos no eran solo planificando una respuesta militar, estaban planeando seguir el paraguas en cualquier reino de la sombra que solían esconderse del resto de la galaxia. El equipo de investigación pasó varias horas más en la instalación, documentando todo lo que encontraron. La evidencia pintó una imagen clara. El colectivo Umbral, una especie que existía parcialmente afuera, Space Normal, había estado secuestrando a niños de varios mundos durante décadas. Usaron el niños en experimentos diseñados para crear armas perfectas. Seres que combinaron los impulsos emocionales del orgánico vida con las capacidades lógicas de la inteligencia artificial. La mayoría de las especies ni siquiera habían conocido al hombre. Existió. Operaron desde fuera de la realidad normal, golpeando a objetivos aislados y desaparecer antes de que alguien pudiera responder. Pero de alguna manera los humanos no solo los habían descubierto, sino que habían desarrollado tecnología para seguirlos en su propio reino. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue diferente a cualquier cosa en la historia registrada. Representantes de cada las principales especies se reunieron para no discutir disputas comerciales o acuerdos territoriales, sino para escuchar el detective Primi el informe de Vash sobre la desaparición de la humanidad. ¿Cómo Vash presentó la evidencia de tierra? La cámara se volvió cada vez más tranquila. El muro de texto que se encuentra en la instalación subterránea se mostró en la pantalla principal, traducida a cada idioma, representado en el consejo. El informes médicos, las listas de niños desaparecidos, las referencias a algo llamado Umbrella Collective. Todo pintó una imagen que horrorizó incluso a los diplomáticos más experimentados. «Nos estás diciendo», dijo el alto comandante Six, del Imperio Zephyrian, «que hay una especie de la que nunca hemos oído hablar que ha estado secuestrando a los niños por 37 años. Eso parece ser correcto», respondió Vash. Nuestro equipo de investigación encontró registros detallados de secuestros de más de 40 mundos diferentes. Las víctimas siempre eran niños de entre 5 años y 15, tomado de lugares aislados, donde su desaparición no inmediatamente desencadena investigaciones importantes. Mente colectiva representativa. 7 de la colmena hizo clic sus mandíbulas nerviosamente. La colmena tiene registros de descendencia faltante de nuestras colonias externas. Asumimos que eran perdidos ante depredadores o accidentes naturales, diciendo que fueron tomados deliberadamente. Dr. Helix, de la convergencia datos holográficos proyectados en el centro de la cámara. Referencias cruzadas de los registros humanos con una persona desaparecida. Informes de todas las especies miembros. Hemos identificado más de 3.0 niño que desapareció en circunstancias consistentes con la actividad de la Yuprila. El número enviado murmullos conmocionados a través del cámara. 3.0 niños tomados de sus familias y utilizados con fines desconocidos por una especie de la que la mayoría de la galaxia nunca había oído hablar. Embajador estaba parado en el podio central. Antes de continuar, necesitamos entender exactamente quién es el colectivo Umbral. Soy pidiendo a nuestra división de investigación histórica que presente la poca información que tenemos. Prime Archiveroléxico, un ser antiguo de los cuidadores de la memoria, se materializó como un patrón de energía brillante
sobre el piso de cámara. Los cuidadores de la memoria eran las bibliotecas vivos de la galaxia. Ceres quien almacenó la historia completa de la civilización galáctica en su conciencia compartida. El colectivo de la umbral. El léxico comenzó. Existen nuestros registros como poco más que leyenda. Son una especie que evolucionó en los espacios entre las dimensiones, existentes parcialmente en lo normal espacio y parcialmente en lo que solo se puede describir como realidad sombra. El patrón de energía cambió, creando imágenes de oscuridad, figuras que parecen doblar la luz a su alrededor. Son capaces de moverse dimensiones a voluntad, lo que los hace casi imposibles de rastrear o combatir con tecnología convencional. Los registros sugieren que han estado operando en nuestra galaxia durante más de 1000 años, pero sus actividades han sido tan sutiles que la mayoría de las especies asumieron que estaban tratando con desastres naturales o actividad criminal normal. ¿Qué quieren?, preguntó el viento, cantando del colectivo atereal, basado en la investigación humana. Están intentando crear el fusión perfecta de emoción orgánica y lógica artificial. Léxico respondió. A las mentes de los niños son más adaptables que la conciencia adulta, convirtiéndolos en sujetos ideales para la experimentación. El Ambol ha estado estudiando diferentes patrones mentales de especies, tratando de combinar los mejores aspectos de cada uno en un ser controlable único. La cámara estalló en voces enojadas, mientras los representantes se dieron cuenta de que los niños desaparecidos probablemente habían sido víctimas de estos experimentos. El ruido continuó hasta que el embajador Zeder Tura llamado a orden. La pregunta que tenemos ante nosotros, dijo, es lo que la humanidad ha hecho sobre esta situación. Según la evidencia, descubrieron la amenaza del Ambol y decidieron responder, transformándose en algo capaz de cazar a sus enemigos en su propia dimensión. El profesor Mindwest de la colmena había estado estudiando el datos técnicos de la instalación humana. El nivel de tecnología requerido para tal transformación está más allá de cualquier cosa en nuestra comprensión científica actual. Los humanos de alguna manera convirtieron su población entera en seres de conciencia pura que pueden existir fuera de Space-Time normal. Pero, ¿por qué no preguntaron por ayuda?, exigió el comandante Vex del colectivo etéreo. La comunidad podría haber trabajado juntos para abordar esta amenaza. Vash activó otra pantalla holográfica que muestra datos de la línea de tiempo de los registros humanos. Según sus archivos, lo intentaron. 3 meses antes de quedarse en silencio, los diplomáticos humanos intentaron llamar este asunto a la atención del Kangxi. Ellos dijo que sin pruebas de la existencia del paraguas, no se podían tomar medidas. La cámara se quedó en silencio como representantes recordó las solicitudes diplomáticas humanas. La mayoría de ellos habían desestimado los informes como paranoia humana o intentan ganar simpatía por algún propósito político desconocido. El humano presentó evidencia. Vash continuó, pero fue rechazado porque no pudo verificarse a través de métodos de investigación normales. Capacidad de hambreo para existir entre las dimensiones los hizo casi imposibles de detectar el uso de la tecnología estándar en unidad. Alpha Prime de la convergencia habló con precisión mecánica. Los registros diplomáticos muestran que los representantes humanos hicieron 17 solicitudes formales de asistencia. Todos fueron negados debido a falta de evidencia concluyente, por lo que dejaron de pedir ayuda, dijo el embajador Zacter en voz baja, y decidieron resolver el problema ellos mismos. El patrón de energía del léxico del archavista parpadeó con lo que parecía admiración. La solución humana es típicamente humana, completamente sin precedentes, extremadamente peligroso y teóricamente se han evolucionado esencialmente en una especie de interdimensional cazadores. ¿Qué significa eso para el resto de nosotros?, preguntó. Representante Crystalong del colectivo mineral, significa que Vash
dijo que en algún lugar, en el espacio entre dimensiones, 20.000 millones de humanos están cazando a las criaturas que robaron a sus hijos. Y según la historia humana, no se detendrán hasta que hasta el último para augurar esté muerto o mendigando a la misericordia. La investigación, el equipo también había descubierto algo más en la instalación humana, equipo de comunicación, que todavía estaba recibiendo señales de la dimensión de sombra, donde habían ido los humanos. Los mensajes fueron breves y codificados, pero el Dr. Helix había logrado descifrar algunos de ellos. Hemos interceptado varias transmisiones de los humanos transformados, informó. La mayoría son actualizaciones operativas, ubicaciones de instalaciones, de Ombel, rescate, confirmaciones para niños recuperados, evaluaciones tácticas de las capacidades enemigas. Hizo una pausa, procesando datos con eficiencia mecánica, pero había un mensaje que estaba claramente destinado a nuestra investigación, equipo. Se produjo justo antes de dejar la Tierra. La cámara esperó como el de Eren Helix. Activó el sistema de comunicación. Una voz llenó el espacio, inconfundiblemente humano, pero de alguna manera diferente. Llevaba armónicos que sugirieron que el hablante ya no existía por completo en la realidad normal. A nuestros amigos en el Consejo Galáctico, la voz dijo: queremos que sepas que no te culpamos por no ayudar a nosotros. Entendemos que la Umbrella era casi imposible de detectar o probar, pero no podíamos esperar a los procesos burocráticos mientras nuestros hijos sufrían. La voz se detuvo, y cuando continuó, había algo que hizo que cada representante de la cámara se sintiera un escalofrío de miedo. Hemos encontrado las principales instalaciones de Umbrella. Está ubicado en una dimensión de bolsillo que han estado usando como su base de operaciones durante siglos. En el interior hemos descubierto miles de niños de docenas de especies, incluyendo muchos que no sabíamos que existían. Murmurones de shock ondularon a través de la cámara. Los traemos a casa todo de ellos, y nos estamos asegurando de que el Umbrella nunca vuelva a amenazar a los hijos de nadie. Las criaturas que pensaban que ellos podría esconderse en las sombras está aprendiendo que algunas sombras tienen dientes. La transmisión terminó, dejando la cámara en el silencio aturdido. Entonces, el embajador Zeder dijo: finalmente, la humanidad ha declarado la guerra contra una especie que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existía en una dimensión a la que no podemos acceder, usando tecnología que no entendemos. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo deberíamos responder? El alto comandante Zek se quedó lentamente. Sugiero que nos mantengamos fuera de su camino, y la esperanza de que recuerden quiénes son sus amigos cuando esto termina. Ment. Colectiva Representativa 7 estuvo de acuerdo en la colmena. Respalda este enfoque. Los humanos tienen antecedentes de resolver problemas de manera que beneficien a toda la galaxia, incluso cuando sus métodos no son convencionales. Uno por uno, los otros representantes expresó su acuerdo. No había nada que la comunidad galáctica pudiera hacer para ayudar o obstaculizar la guerra de la humanidad contra el umbral. Solo podían esperar con la esperanza de que cuando los humanos regresaron de su casa interdimensional, todavía sea reconocible como la especie que la galaxia había llegado a conocer en movimiento llevado. Embajador Zetara, anunció: monitoreemos la situación y brindaremos asistencia a las solicitudes de la humanidad a su regreso. Mientras tanto, se aconseja a todas las especies que aumenten la seguridad de los niños y informe cualquier desaparición inusual de inmediato. A medida que terminó la sesión y los representantes comenzaron a presentar la salida del cámara, muchos de ellos pensaban lo mismo. Siempre habían sabido que los humanos eran diferentes, más tercos, más creativo, más dispuesto a asumir riesgos imposibles por el bien de sus principios. Pero nunca habían imaginado que los humanos, literalmente, se transformarían en monstruos interdimensionales
para proteger a sus crías. Ellos informes comenzaron a llegar 6 días después de la sesión del Consejo Galáctico. Al principio, fueron despedidos como errores de sensor o capastas de comunicación. Los barcos detectan firmas de energía imposibles en el espacio vacío. Estaciones recogiendo transmisiones de fuentes que no deberían existir. Instalaciones de investigación que encuentran su equipo de monitoreo inundado de datos. Eso no tenía sentido científico, pero a medida que llegaron más informes de toda la galaxia, surgió un patrón. Algo era sucediendo en los espacios oscuros entre las estrellas. Y lo que sea que fuera, fue moviéndose rápido. El embajador Zakara estaba revisando el último lote de informes de incidentes cuando su asistente se apresuró a su oficina. Sus 4 brazos morados agitan la emoción. Señor, necesitas ver esto inmediatamente. Estamos recibiendo una transmisión del colectivo Umbral. Zetara casi dejó caer su té. El Umbral nos está contactando. Pensé que ni siquiera reconocieron nuestra existencia. Eso es todo, señor. No solo nos reconocen. Están pidiendo ayuda. La pantalla holográfica se activó, mostrando una cifra que parecía estar hecho de sombra viva. Tenía forma más o menos humanoide, pero sus bordes parpadearon y cambiaron, como si no podía decidir si quería existir en el espacio normal. Consejo Galáctico, se dice la sombra. Su voz, como susurra en una habitación vacía. Solicitamos asistencia inmediata. Estamos bajo ataque por entidades de hostilidad y capacidad sin precedentes. La imagen del Umbrel parpadeó con lo que podría haber sido el miedo. Hemos operado en paz durante 1000 años. Realización de la investigación necesaria para el mejoramiento de todas las especies. Ahora enfrentamos extinción a manos de los seres quecañenos a través de las dimensiones. Zakara activó su sistema de comunicación. Este es el embajador Zetara del Consejo Galáctico. Identificarse y indicar el naturaleza de su emergencia. Soy un altavoz nulo del colectivo del Umbil. Nuestras fortalezas dimensionales están siendo destruidos sistemáticamente por criaturas que parecen ser humanos evolucionados. Nos persiguen a través de los reinos donde ninguna vida orgánica debería poder sobrevivir. La imagen de los seres de la sombra se agitó más. Ofrecemos devolver todos los sujetos de investigación a sus puntos de origen y cesan toda la interacción con el espacio normal. Si el Consejo intervenir para detener estos ataques. Antes de que Zakara pudiera responder, otra voz llegó a través del sistema de comunicación. Este era inequívocamente humano, pero llevaba armónicos que sugirieron que el hablante existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Council Galáctico. Esta es la comandante Sera Chun, de la flota de sombras humanas. Por favor, ignore la solicitud de asistencia de la Umbrel. Sus sujetos de investigación son niños que secuestraron de sus familias. Estamos en el proceso de llevarlos a casa. La imagen del Umbrel se volvió aún más distorsionada. Los humanos están destruyendo instalaciones que tardaron siglos en construir. No muestran ninguna consideración para la valiosa investigación que se está realizando. La investigación. La voz del comandante Chun respondió fríamente. Involucrado cortar los cerebros de los niños abiertos para ver cómo funcionaban. Consideramos esa investigación exactamente como se merece. Zotara ha encontrado él mismo en la posición sin precedentes de mediar un conflicto entre las especies que existían en diferentes dimensiones. Comandante Chun, ¿cuál es el estado de los niños desaparecidos? Hemos recuperado 247 niños de varias especies, señor. Todos están vivos, aunque muchos requieren atención médica. Estamos en proceso de devolviéndolos a sus mundos de origen a través de portales dimensionales y las instalaciones de la Uprina. Hemos destruido 17 estaciones de investigación y están persiguiendo las fuerzas de la Umbral restantes a su fortaleza primaria. Nuestra intención es asegúrese de que nunca vuelvan a amenazar a los hijos de nadie. La imagen de los representantes Umbral parpadeó frenéticamente. Los humanos están cometiendo genocidio. No muestran piedad ni voluntad de negociar.
Llegaste a nuestros hijos. Otra voz humana. Está más joven. Y de alguna manera aún más aterradora que la comandantes. ¿Les mostraste misericordia cuando lloraron por sus madres? ¿Negociste cuando rogaban que se fueran a casa? Los informes continuaron inundando desde toda la galaxia. Barcos detectando descargas de energía masiva en un espacio vacío como si las batallas se libraran en dimensiones justo más allá de la percepción normal. Algunas estaciones informaron ver grietas en Spacetime mismo, a través de los cuales los observadores vislumbraron geometrías y estructuras imposibles que duelen a mira alto. Entonces los niños comenzaron a regresar a casa. El primero fue un joven sapiriano chica, que apareció en un destello de luz plateada, en medio de la sala de estar de su familia. En el mundo de la colonia de Nuevos Garra, estaba delgada y asustada, pero viva y ilesa en cuestión de horas. Llegaron informes similares de docenas de mundos. Los niños humanos aparecieron en sus habitaciones, parpadeando confusión como si despertara de un largo sueño. Hive of Spring se materializó en las guarderías comunales donde había nacido. Niños de cristal etéreo manifestados en las cámaras de canto donde las familias los habían llorado durante años. Cada niño fue acompañado por una figura que los testigos descritos como una sombra con ojos ardientes, claramente humanos en forma básica, pero existente, parcialmente fuera de la realidad normal. Los guardianes de la sombra se asegurarían de que los niños se reunieran de forma segura con sus familias. Luego desaparece, sin una palabra. El Dr. Helix de la Convergencia analizó los pocos lecturas de sensores que lograron capturar estas manifestaciones. Los humanos transformados parecen haber conservado sus instintos, protectores esenciales al tiempo que ganan la capacidad de existir en fases dimensionales múltiples simultáneamente. Ya no están obligados por leyes físicas normales. 3 días después de que regresó los primeros niños, el embajador Zether recibió una transmisión final del umbral colectivo. La imagen era apenas coherente, parpadeando entre visibilidad y transparencia. En consejo, ayúdanos. Los humanos han encontrado nuestro reino del hogar. Ellos vienen en por favor. La transmisión se cortó en una explosión de estática que dejó la comunicación. Equipo, The Fumer. 6 horas después, el comandante, Chen, contactó directamente al consejo. Embollador Cicata. Esto es para informarle que la amenaza de la Umbral se ha resuelto permanentemente. Su instalación principal tiene sido destruido. Su liderazgo eliminado y sus fuerzas restantes dispersas a las dimensiones donde pueden ya. No amenaza el espacio normal. ¿Qué pasa con los sobrevivientes de los torpes? Zetara preguntó. Cualquier para la recolección infantil que renunció y proporcionó información sobre los niños desaparecidos han vivir en el exilio, en dimensiones distantes. Los que se negaron. La voz del comandante llevaba una finalidad que hizo temblar Zakar. Aprendieron que algunas cosas son imperdonables. Durante la siguiente semana, los más de 3.0 hijos desaparecidos fueron devueltos a su familia. El proceso se manejó con tanta precisión que muchas familias recibieron a sus hijos de regreso horas de su desaparición. Desde la perspectiva de los niños, los recuerdos traumáticos de su cautiverio había sido cuidadosamente editado de Susmenti, dejando solo sueños vagos de un lugar oscuro, donde las amables sombras los mantuve a salvo hasta que pudieran irse a casa. Pero los humanos transformados no volvieron al espacio normal. Ellos establecieron una presencia alrededor de la Tierra que era visible solo para los instrumentos más sensibles. Una flota de barcos de sombra que existían entre las dimensiones, tripulados por seres que alguna vez habían sido humanos, pero que ahora eran algo más. Se agregó un nuevo protocolo a la red de comunicación galáctica. Canal de emergencia Omega. Por amenazas a los niños de cualquier especie, el canal se conectó directamente a la flota de sombras humanas. Y al tiempo de respuesta se midió en minutos, en lugar de horas. Las organizaciones criminales de la galaxia aprendió rápidamente a evitar cualquier actividad que involucre a niños Los que ignoraron esta ley no escrita simplemente desaparecieron junto
con cualquier instalación que operaron. Nunca se encontró evidencia, sin pruebas fueron retenidos y no se dieron explicaciones. Simplemente se habían ido como si nunca hubieran existido. El embajador Zakthara actualizó los protocolos galácticos con una nueva sección, bajo no circunstancias. Si cualquier especie, miembro, organización o individuo amenaza, Dena o explota a los niños de cualquier especie sensibles, la aplicación de esta directiva ha sido delegada permanentemente a la flota de sombras humana. Violaciones dará como resultado consecuencias inmediatas y absolutas. También agregó una nota personal. Larkvos, la humanidad ha evolucionado más allá de sus limitaciones biológicas originales, mientras retener sus valores fundamentales, se han convertido en los guardianes de la galaxia de los inocentes, existentes en los espacios entre mundos, para garantizar que ningún niño, en ningún lugar de la galaxia, vuelva a sufrir como lo hizo el suyo. Años más tarde, cuando otras especies contaban historias a sus propios hijos, a menudo incluían historias de las sombraguardianes, seres de luz y oscuridad que vigilaban a todos los niños en todas partes, asegurándose de que estuvieran a salvo de los monstruos que vivían en la oscuridad. Los niños preguntarían si los guardianes de la sombra eran reales, y los padres mirarían a las estrellas y dicen, son tan reales como los padres amados por su hijo, y ese es el más real cosa en el universo. En la Tierra, el planeta permaneció vacío de la vida humana, pero perfectamente mantenido por automatizados sistemas. A veces los viajeros que pasaban por el sistema informaron haber visto cifras que se movían a través del abandonado ciudades, sombras altas con ojos ardientes, que parecen estar vigilando algo precioso. A los humanos se habían convertido en algo nuevo, algo que existía más allá del espacio y el tiempo normales. Ellos habían sacrificado su existencia física para garantizar que ninguna otra especie tenga que soportar lo que habían soportado. Y en lugares profundos entre dimensiones, donde los barcos de sombra se movieron a través de reinos de física retorcida e imposible, las geometrías que transformaron a los humanos continuaron su patrulla eterna. Se habían convertido en el